con la inflación que hemos vivido en los últimos años de 12, 13, 14%, cosa que no se veía hacía décadas, pues obviamente los precios de las viviendas han incrementado en los últimos 3 años de manera sustancial. Tú sabes que un proyecto de vivienda, entre el momento en que se inicia con una licencia de construcción y se entrega la vivienda, pueden pasar entre 2 y 4 años. Así que en 4 años, por la inflación que se refleja en el salario mínimo, pues el precio de la vivienda cambia. Son relaciones comerciales entre particulares, una empresa que vende una vivienda y una familia que compra una vivienda. Y es, triste, de interés especial para el gobierno, pues que las familias que han hecho un esfuerzo de ahorrar, de comprar, pues no se sientan defraudadas, no pierdan la ilusión. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. Seguimos aquí en este cubrimiento especial del Congreso Andesco 2023, el evento más importante de servicios públicos y comunicaciones del país. Y precisamente tenemos aquí en este espacio, quizá la persona que más nos puede hablar de esto, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Ministra, bienvenida a estos espacios. Gracias, Cristian, por invitarme y un saludo a todos ustedes. Bueno, ministra, usted acaba de realizar su intervención aquí en el Congreso Andesco 2023. ¿Qué noticias le traemos al país aquí a este espacio tan importante? Bueno, hablamos de 2 cosas. En primer lugar, los avances del Plan Nacional de Desarrollo para acueducto, saneamiento y aprovechamiento. Y en segundo lugar, los nuevos impulsos que le hemos dado desde el Ministerio de Vivienda a los proyectos de inversión en la materia. En el plan de desarrollo nuestro énfasis son los acueductos comunitarios, nuestro énfasis es atender los municipios pequeños y atender el sector rural, y hay varios artículos que se están desarrollando, también el de Basura Cero, que es un programa para el presidente fundamental y que nos pondría a la vanguardia cuando lo tengamos ya en marcha en términos ambientales en el país. Pero también compartí yo con la Asamblea de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia los avances en materia de gestión del Ministerio de Vivienda. Tenemos recursos para este año 2023 de 7 billones de pesos, eso es una cifra nunca antes vista. Y un aumento histórico, además. Histórico, es para vivienda, pero también para acueducto, saneamiento y aprovechamiento. Esos recursos se van a invertir en proyectos en municipios pequeños y en sectores rurales. Y este año tendremos 60 por un valor de 1 billón de pesos y lo mismo esperamos el año entrante. Esa es la verdadera revolución, la gestión, la inversión en las zonas donde no se había llegado nunca. Atender a las familias más pobres. En Colombia hay 12 millones de personas que no tienen un servicio adecuado de agua potable. Eso es inaceptable. Ministra, precisamente hablando de este tema del agua potable, usted habla de un crecimiento exponencial de proyectos aprobados y en asistencia técnica actualmente. Cuando ustedes reciben el gobierno se hablaba de cerca de 22 proyectos, ahora estamos hablando de más de 100. ¿Cómo fue este impulso? ¿Qué llegaron ustedes a hacer? Pues trabajando de día y de noche con un equipo comprometido, con un equipo que le abre las puertas a los alcaldes, a los gobernadores, a las comunidades, a las empresas, para estructurar técnicamente los proyectos, para pedir los recursos en el Congreso y en el Ministerio de Hacienda para financiarlos, contratar, ejecutar sin descanso. El cambio en nuestro país es eso, ejecución. ¿De qué son estos 104 proyectos? Mira, tenemos proyectos de acueducto, desde bocatomas, potabilización, redes matrices, redes locales, también proyectos de saneamiento, esto es alcantarillado fluvial, alcantarillado de aguas servidas y aprovechamiento. Manejo de basuras, rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto que hay que clausurar, en grandes ciudades y también en pequeños municipios y el sector rural. Ministra, actualmente en materia de vivienda rural, ¿qué noticias tenemos? ¿En qué vamos? Porque además es uno de los principales focos que ustedes tienen. Pues durante los últimos 30 años nuestro país avanzó mucho en la producción de vivienda nueva en zonas urbanas. El déficit cuantitativo ha venido progresivamente mejorando, pero tenemos 4.5 millones de viviendas en déficit cualitativo. ¿Qué es eso? Casas
con piso de tierra, sin una conexión al acueducto y al alcantarillado, con paredes de tabla, con techo de zinc, casas precarias, con hacinamiento, varios hogares en una misma construcción. Y eso estaba sin atender. Así que hemos decidido invertir recursos muy importantes en el mejoramiento de vivienda y por supuesto el sector rural es el sector donde más problemas tenemos. 2 de cada 3 viviendas del sector rural tienen déficit cualitativo. Y aquí entra uno de sus programas casi que insignia, que es el de Cambia mi casa. Cambia mi casa. ¿De qué se trata este programa? ¿Cómo los colombianos pueden acceder a él? Que a veces la falta de información le pega a muchos, ¿no? No saben cómo acceder a esto. Sí, 4.5 millones de familias que tienen lo que comúnmente, incluso de manera despectiva, decimos un ranchito. Una construcción precaria, con piso de tierra, sin acueductos, sin sanitario. Las inclemencias del clima, la lluvia, afectan directamente eso. Nosotros vamos a hacer 400.000 mejoramientos durante el periodo de gobierno, a través, además, de una manera muy interesante, muy novedosa, que son las organizaciones comunitarias, son las cooperativas, las organizaciones populares de vivienda, las organizaciones de mujeres, de víctimas, las pequeñas empresas también que están en los municipios de todos los departamentos del país, quienes pueden presentar proyectos de mejoramiento y hacen las mejoras en las viviendas, y esto va a irrigar recursos de una manera que no se había hecho antes. Y eso es bien interesante porque me hace preguntarme por el rol que jugarán las comunidades. Por ejemplo, en el caso específico de las proyecciones que ustedes tienen en materia de garantizar el agua potable, ¿no? Incluso aquí en Andesco hay muchas alternativas, o muchas personas se plantean proyectos para pues ayudar en eso de garantizar las necesidades básicas de las personas, que es un problema que tenemos aquí en Colombia. ¿Qué rol van a jugar las comunidades con los acueductos comunitarios, con las ofertas comunitarias? Mira, estamos en el Congreso de Andesco, donde están las grandes empresas de servicios públicos domiciliarios, prestan un buen servicio, especialmente en las grandes ciudades, en las medianas ciudades. Pero hay otro país, y yo veo aquí el título Colombia del Profunda. panel, Colombia Profunda, esta foto y mil más. En nuestro país, donde no está el servicio prestado, ahí hay organizaciones comunitarias de agua que prestan a pequeñas comunidades el servicio de acueducto. Es ahí donde queremos concentrarnos, mejorar la calidad, mejorar la cobertura en estas zonas que las empresas de servicios públicos, digamos, grandes, que tienen otro propósito, pues no han llegado. Ministra, de pronto hay que hablar las cosas como son. Actualmente, tal vez por la capacidad adquisitiva de los colombianos, se puede estar hablando de que hay algo de crisis, por lo menos en el momento de que el colombiano quiere adquirir vivienda nueva. ¿Ustedes qué balance hacen de esta situación? Mira, la necesidad de vivienda nueva es del orden de 1.2 millones de unidades. Es una cifra inmensa. Las familias deben hacer un esfuerzo de ahorro, deben buscar un crédito, y es el subsidio del Estado. Mi Casa Ya es el programa insigne, pero también aportes de las entidades territoriales, lo que completa, hace el cierre financiero para que las familias lo puedan hacer. No es de un día para otro, no es regalar viviendas porque los recursos son insuficientes, es unir esfuerzos, el ahorro, el crédito, el subsidio de las familias. Y yo creo que el entorno macroeconómico está mejorando, están bajando las tasas de interés, está bajando la inflación. Ya en este momento se están detectando mejores condiciones para la compra de vivienda. La gente está pensando nuevamente en comprar vivienda. Es un momento maravilloso, estamos en un despegue después de esta situación, digamos, exógena, que fue la pandemia, que fue la situación de guerra en Ucrania, que son cosas que no controlamos, pero que nos afectan directamente. Pero en Colombia estamos ya superando ese momento y volviendo a ver señales muy vigorosas en la economía. En Mi Casa Ya específicamente, pues se presentaron unos cambios que fueron importantes, que eso hace parte, digamos, de la apuesta del nuevo gobierno de mantener un subsidio que se pensaba que iba a desaparecer, pero no, cambió y ahora tiene otras facultades. Se hablaba mucho de que pues el Sisbén, o sea, se criticó incluso el tema del Sisbén, porque a veces o no todos están punteados, o a veces la puntuación muchos consideran que no representa
digamos, lo que gana un hogar en específico. Aprovechemos este espacio, ministra, para, digamos, aclarar o decir por qué es mejor idea para ustedes medir por Sisbén y no por salarios mínimos. Mira, cuando llegamos al gobierno encontramos que había 500.000 familias a la espera de un subsidio y que estaban dispuestos recursos para 18.000 subsidios al año. Mira la brecha tan inmensa, o sea, una necesidad de 500.000 y una posibilidad real financiera del país de 18.000. Decidimos que los recursos públicos deberían orientarse de la mejor manera posible hacia las familias con menores ingresos, no solamente concentrarse en las grandes ciudades Cali, Barranquilla y Bogotá, sino otras ciudades también. Y también es importante decir que nunca antes se había dispuesto en un plan de desarrollo 50.000 subsidios al año para Mi Casa Ya, y eso ya está. Así que lo que hemos hecho es mejorar en todo sentido, orientar mejor los recursos, disponer financieramente y presupuestalmente los recursos, y el instrumento de la encuesta Sisbén no es una novedad, eso no nos lo inventamos ayer. Más de 20 o 30 años el país ha estado trabajando con Sisbén, es la mejor manera de reconocer las condiciones socioeconómicas de una familia y ya está superado. Las constructoras, las familias, las ciudades han entendido que es a través de la encuesta Sisbén cómo se aplica el subsidio de Mi Casa Ya, y ya estamos haciendo las asignaciones con toda velocidad, y cuando la adición presupuestal venga aprobada por el Congreso, completaremos una cifra de 75.000 subsidios entregados, desembolsados en este año 2023. Bueno, ya le iba a preguntar por esas proyecciones, pero increíble, ojalá, digamos, se pueda llegar a dar todos esos subsidios entregados. Ministra, acabemos con una pregunta. Está el tema, es algo que pasa específicamente con la vivienda BIS, ¿no? Que a veces está tasada en salarios mínimos al momento de estar uno interesado en el proyecto, y luego de unos años, a veces cuando se demoran las entregas, cuando ya le van a entregar a uno la vivienda, pues esa vivienda vale al salario mínimo del año de entrega y no cuando se pactó el negocio, que es un problema que han venido denunciando pues varios colombianos. ¿Ustedes le han puesto la lupa a este tema en específico? Sí, nos interesa mucho el bienestar de las familias. Con la inflación que hemos vivido en los últimos años de 12, 13, 14%, cosa que no se veía hacía décadas, pues obviamente los precios de las viviendas han incrementado en los últimos 3 años de manera sustancial. Tú sabes que un proyecto de vivienda, entre el momento en que se inicia con una licencia de construcción y se entrega la vivienda, pueden pasar entre 2 y 4 años. Así que en 4 años, por la inflación que se refleja en el salario mínimo, pues el precio de la vivienda cambia. Son relaciones comerciales entre particulares, una empresa que vende una vivienda y una familia que compra una vivienda. Y es, digamos, triste, de interés especial para el gobierno, pues que las familias que han hecho un esfuerzo de ahorrar, de comprar, pues no se sientan defraudadas, no pierdan la ilusión. Las empresas constructoras, muchas han sido generosas, han sido pacientes, han hecho ajustes en las condiciones comerciales, otras familias han tenido que desistir, pero como te decía anteriormente, veo buenas señales macroeconómicas. Creo que bajando las tasas de interés que está sucediendo ahora, bajando la inflación, ya volvemos a recuperar la dinámica económica, y el sector de la construcción es un jalonado. Digamos, no existe como digamos ese intento también por hablar con los privados para que revisen un poco este tema en específico. Yo sé que digamos esto es relación entre un privado y un comprador, que es bien complicado. Pero las mejores relaciones con el sector de la construcción. Hacemos valoraciones de los diferentes proyectos de manera permanente, buscamos salidas para las familias, miramos cómo ajustar el sistema de subsidios. Con ellos definimos el plan de transición para que la falta de recursos financieros que tenía anteriormente el programa Mi Casa Ya no generara un caos, y hemos ya salido adelante. Ya hoy en día estamos asignando los subsidios, ya las familias están nuevamente recuperando su intención de comprar vivienda. Estamos contentos, esto va bien. Bueno, ministra, claro que sí, además las cifras que nos presentó también lo dicen.
más proyectos, específicamente en algo tan importante como lo es el agua, que estamos aquí en Andesco. Cerremos con algo, en medio de todo esto, ¿qué rol juega la palabra sostenibilidad tan importante en Andesco 2023 en la gestión que usted está realizando? Bueno, pues absolutamente todo. Nosotros creemos primero que el bienestar de las familias, la lucha contra la pobreza y la desigualdad es el pilar de la sostenibilidad. Comunidades sanas, comunidades vigorosas, comunidades con sus necesidades básicas satisfechas. Y por supuesto el relacionamiento con la naturaleza. Por ejemplo, el programa Basura Cero, que es uno de los programas insignes del presidente Petro. Hacer que no sigamos enterrando basura es que realmente necesitamos tecnología, necesitamos inversión, necesitamos cultura y pedagogía para que nuestras ciudades, nuestro país sea verdaderamente sostenible. Bueno, ministra, muchísimas gracias por participar en este espacio aquí con nuestros seguidores de quienique.com. Valoramos que pues, en medio de su agenda ahora este espacio para nosotros, para explicarle a los colombianos pues, programas tan importantes como Mi Casa Ya, como Cambia Mi Casa y todos los que tienen ustedes en el Ministerio de Vivienda en algo tan importante como es siempre tener un hogar y tenerlo con las necesidades satisfechas. Muchísimas gracias, ministra, por estar acá. Ha sido un gusto, Cristian, conversar contigo y un saludo para todos y para todas. Bueno, un saludo también a nuestros seguidores y muchas gracias por estar en esta entrevista con nosotros y no olvides seguir este cubrimiento especial que realiza quienique.com en el Congreso Andesco 2023.